El 23 de abril de 1945, la Segunda Guerra Mundial se encontró en un momento crucial. Los aliados estaban a paso de conseguir la victoria y el imperio nazi estaba al borde de la destrucción total. Por esas horas, Joseph Goebbels, ministro de propaganda, se presentó en un búnker junto a su familia, Hitler y otros altos oficiales, observando cómo todo a su alrededor se estaba cayendo a pedazos. A pesar de ello, Goebbels lanzó una proclama al pueblo alemán en el que pedía que no se rindieran, llamándolos a seguir luchando por su ciudad y proteger todo lo que amaban, así como a las generaciones futuras. La batalla de Berlín debía inspirar a toda la nación a levantarse en armas. Tan solo una semana después, Hitler se suicidó de un disparo en la cabeza y dejó un testamento en el que nombraba a Goebbels canciller del Reich. De esta manera, los primeros años. Para conocer la historia de Joseph Goebbels, tenemos que remontarnos a su infancia. Él nació en Alemania en 1897, en una familia de recursos escasos. Desde su juventud, fue afectado por una deformidad en su pie derecho, una discapacidad que le impidió unirse al ejército durante la Primera Guerra Mundial, algo que se reprochó por el resto de su vida y que marcó su afán por la revancha patriótica. Goebbels fue un alumno excelente en la universidad, donde estudió filología e historia y adquirió las habilidades que luego utilizaría en el Ministerio de Propaganda. Con los años, su frustración por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y su odio hacia los judíos fue creciendo. Todo esto lo acercó a Hitler, quien lo maravilló con su carisma y sus poderes de discurso. En su diario íntimo, Goebbels escribió: "Una mente tan brillante como la tuya puede liderarme, Adolf Hitler. Te amo porque eres al mismo tiempo grande y sencillo. Eres un genio político". Goebbels se ganó la confianza del Führer y en 1926 fue nombrado jefe del partido nazi en Berlín, un cargo que aprovechó para incrementar su poder y hacerse conocido por sus violentos discursos en los que fomentaba el miedo a los judíos, a los extranjeros y a todos los que se le oponían al nazismo. En 1930 conoció a Magda Reichelt, una voluntaria del partido, con quien se topó años después y se casó en una ceremonia que tuvo como padrino al propio Adolf Hitler. Con Magda, Goebbels se convirtió en un padre y tuvo hijos. Desde su posición organizando las campañas electorales de Hitler hasta el más mínimo detalle, tomando como máxima inspiración la iconografía creada por el dictador italiano Benito Mussolini. De él tomó el uso de panfletos, discursos grabados en discotecas, marchas de antorchas, colores llamativos, uniformes imponentes y carteles llenos de mensajes subliminales. Con este arduo trabajo, cuando Hitler llegó al poder, Goebbels fue recompensado con el puesto de ministro de propaganda de Alemania. Trabajo. El objetivo del Ministerio de Propaganda era controlar la vida cultural alemana e influenciarla para que estuviera de acuerdo con el pensamiento nazi. Por lo tanto, alentó a la discriminación hacia los judíos y la censura de libros y periódicos que hablaban mal de Hitler. Aquellos que trabajaban con él decían que era un jefe impulsivo e impredecible, acostumbrados a maltratar a sus subordinados. La revista estadounidense Life escribió en 1938 que Goebbels no quiere a nadie y no es querido por nadie, pero controla el ministerio más eficiente del nazismo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, uno de los objetivos del ministro fue controlar la radio, ya que era el principal medio de comunicación y le permitía enviar sus mensajes a la mayoría de la población alemana, al mismo tiempo que contrarrestaba la propaganda antinazi de los aliados. Gracias a la popularidad de este medio, el nazismo pudo construir la imagen de Hitler como el salvador de Alemania. Además, desde su carga, Goebbels fue el encargado de mantener altos los ánimos de la población, asegurando en todo momento que la victoria estaba al alcance, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad del Tercer Reich. En 1943, Goebbels dio un discurso de 2 horas que fue recordado como uno de los más impactantes de la historia del nazismo. En aquella ocasión, pidió a la población que se comprometiera con la guerra en total, lo que significaba cerrar todas las fábricas que no produjeran armamento y llevar a las mujeres a trabajar en industrias de guerra y reclutar en el ejército a todos los hombres que antes habían sido rechazados. Sin embargo, a pesar de que las palabras del ministro fueron ovacionadas y muy bien recibidas, Hitler
no estuvo dispuesto a hacerlo, ya que creía que por el momento no era necesario. Pero la situación siguió empeorando para el Tercer Reich, y cuando los aliados llegaron a las puertas de Berlín, Hitler y sus oficiales más importantes se refugiaron junto a su familia en un búnker. Ahora sí, el Führer nombró a Goebbels ministro para la guerra total, pero ya era demasiado tarde. Alemania estaba en ruinas y la derrota estaba cerca. Goebbels sugirió negociar la rendición, pero Hitler se negó y afirmó que nunca lo atraparían con vida. El ministro, siempre leal a su líder, decidió permanecer en el búnker con su familia. Para ese momento, tanto su esposa como sus hijos estaban con él, y Magda había sufrido una crisis nerviosa que le había dejado la mitad del rostro paralizado. El final de Goebbels. El 23 de abril, Goebbels lanzó la proclama en la que llamaba al pueblo de Berlín a resistir la invasión de los aliados. Sin embargo, en el fondo, todos eran conscientes de que la guerra había fracasado. Luego del suicidio de Hitler, los testigos afirman que Goebbels fue afectado por una profunda depresión, pero realizó un último esfuerzo por salvar al Tercer Reich de la destrucción total. Apostó todas sus fichas a una carta en la que solicitaba al general ruso Vasily Chuikov un alto de fuego para poder negociar la rendición de Alemania en condiciones más o menos favorables. Sin embargo, cuando el mensaje llegó a sus manos, se negó completamente. El 1 de mayo de 1945, Goebbels se convenció de que la guerra contra los aliados estaba perdida. Cuando otros oficiales le insistieron para que se uniera a ellos en un intento de fuga, el flamante canciller fue tajante: el capitán nunca debe abandonar el barco, me quedaré aquí. Con esta decisión, Goebbels y su esposa, seguros de que no tenían futuro, tomaron la aberrante decisión de dormir a sus hijos con morfina y asesinarlos con cianuro. Para ellos, este espantoso final era mejor que lo que le esperaba si eran capturados por los aliados. A continuación, se dirigieron al jardín de la Cancillería y se suicidaron con píldoras de cianuro. Goebbels dio órdenes para que, una vez que el veneno comenzara a hacer efecto, un grupo de soldados les diera un tiro de gracia para ahorrarles el sufrimiento. De esta manera finalizó la vida del ministro de propaganda y sus familiares. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia de la humanidad. Hasta la próxima.